Esta es la historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la influencia francesa en la arquitectura de nuestra ciudad y en sus montañas. La revolución de los negros esclavos en Haití provocó entre 1791 y 1804 varias oleadas migratorias hacia distintos territorios del Caribe. Por la bahía de Santiago arribaron más de 7.000 franceses y criollos haitianos. Esta emigración dejó una fuerte impronta en la arquitectura del viejo barrio francés y particularmente en los cafetales de las montañas santiagueras. Hoy la huella francesa en el Tibolí y la calle Gallo es apenas perceptible al ojo no avisado. Sin embargo, en las montañas, las plantaciones dejaron más de un centenar de ruinas entre la maleza serrana que constituyen un testimonio elocuente del esplendor que tuvieron en su tiempo los cafetales construidos con la sangre y el sudor de los esclavos. La tumba francesa La Caridad de Oriente, patrimonio de la humanidad, es hoy memoria viva de aquel minuto francés de la cultura santiaguera decimonona. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con Lourdes Rizo, una importante estudiosa del tema francés en Santiago de Cuba. Ella nos va a comentar en relación con la arquitectura rural y urbana de nuestra ciudad. Este fenómeno cultural tuvo trascendencia en la cultura de la sociedad santiaguera en este periodo a raíz del proceso migratorio que se produce generado por la Revolución Haitiana. En Santiago de Cuba se producen dos maneras diferentes de asentarse los franco-haitianos. Inicialmente se produce un proceso de asentamiento urbano donde fundamentalmente estos inmigrantes son relegados hacia la parte más baja de la ciudad vinculada, o sea, limítrofe con el puerto, y se asientan fundamentalmente en lo que hoy se le llama lo que fue el barrio francés, dígase la calle Gallo, Matadero, Barracones y también en el área del Tibolí. Es significativa esta presencia desde el punto de vista cultural más que en la arquitectura, porque ellos prácticamente tuvieron que asentarse en una ciudad ya consolidada y en ese sentido establecieron toda una serie de comercios, economía que sustentó el desarrollo de la ciudad. Fundamentalmente se puede apreciar toda esta influencia en el ámbito cultural, no siendo así en la arquitectura, donde poco fue lo que hicieron en este periodo. Fundamentalmente se evidencia la presencia de elementos significativos en la calle del Gallo. Dígase el Hotel La Caridad, que en ese periodo estaba definido como tal, y también el edificio de Gallo y Toro, que aunque hoy no existe, es evidente la presencia de las técnicas constructivas que desarrolló esta inmigración. Hoy por hoy no se puede hablar de una presencia arquitectónica de esta influencia cultural, más bien quedan vestigios de la influencia desde el punto de vista cultural que tuvo esta inmigración, dado que todavía hoy persisten elementos en nuestra cultura, fundamentalmente en la música, en la danza, en la pintura, en el arte en sentido general, incluso hasta en la lengua, porque constituyeron escuelas de oficio, escuelas, centros educacionales en el periodo que no habían sido definidos por la cultura española que ya llevaba tiempo en nuestra ciudad. José Martí escribió en su diario de campaña sus impresiones sobre su visita a un cafetal. A poco más del Kentucky, el cafetal de Pezuela, con los secaderos grandes de mampostería frente a la casa y la casa alegre, espaciosa, de blanco y balcones. En Santiago solo sobrevivieron a las guerras de independencia y el tiempo las casas de los cafetales Fraternidad y San Sebastián. A comienzos de la década del 60, la restauración por Fernando Boitel de la Isabelica en la cordillera de la Gran Piedra permitió el rescate de una imagen esencial de la arquitectura rural francesa en Santiago de Cuba. Después de España y África, Francia fue el país que más influyó en la formación de la cultura santiaguera. Además de la huella material, hay también una influencia espiritual en el santiaguero que está aún pendiente de investigación.
los franceses, los franco-haitianos que llegan en este periodo tenían una vasta experiencia en el proceso y cultivo del café. Y es específicamente cómo estos dos elementos se fusionan y a partir de toda la estructuración y lotificación que va teniendo este territorio, definidas por don Prudencio Casamayor, un hacendado también que se incorpora hacia el territorio con antelación y comienza la subdivisión y venta de toda esta lotificación a todos estos inmigrantes que vienen acercándose hacia nuestro territorio. Teniendo en cuenta estos elementos, todo esto aporta al proceso de desarrollo que pudo tener la producción cafetalera. Rápidamente los inmigrantes se van extendiendo en todo el territorio montañoso, se concibe todo, en torno a toda la cuenca montañosa de la ciudad, un desarrollo vertiginoso del proceso cafetalero, generado por una estructura de plantación que está condicionada por la presencia de tres elementos significativos. El batey cafetalero, dígase el área donde están presentes todos los elementos arquitectónicos vinculados a la producción, a la industria, la red de caminos que en realidad permitía la relación entre estas partes esenciales de esta unidad básica, además relacionaba todo el conjunto de haciendas y lo relacionaba también con el puerto, y además la presencia de los campos de cultivo. Esto permitió que este conjunto de haciendas, donde se habla de alrededor de más de 500 cafetales, se ha podido constatar la existencia de todos estos elementos donde van a estar presentes o predominando dentro de esta estructura física los componentes del proceso de producción, porque son en realidad los que garantizan y condicionan el éxito de ese fomento cafetalero. Involucrado con estos elementos también no podemos dejar de mencionar cómo la estratificación social que es evidente en este sistema de plantación se expresa en la arquitectura, donde van a existir casas para dueños. Es evidente el fenómeno que se va produciendo en este territorio y una muestra de ello es la vivienda que hoy se exhibe dentro del Museo de la Isabelica, o sea, la casa señorial. Existían también todo un conjunto de habitaciones para la población esclava y por supuesto la casa del mayoral. La estratificación social se evidencia en la manera diferente de hacer esta arquitectura, independientemente que tuvo una línea composicional a partir de los recursos, de la forma, los materiales empleados. Todos estos elementos también condicionan este proceso, la presencia del agua, porque a diferencia de lo que sucede en el occidente del país, el proceso húmedo es el elemento que caracteriza el proceso de producción en el oriente cubano. Algo similar está pasando también en las ruinas de los cafetales del suroriente, dígase Guantánamo, y todo el cordón montañoso de la Sierra Maestra. Por tanto, esto genera la presencia de todo un conjunto de elementos significativos que contribuyen a la calidad del producto que se obtiene. El batardor represa, que es donde se inicia el proceso de producción con la conducción o represión del agua, que es llevada hasta los puntos deseados a partir de la utilización de determinados recursos constructivos, como es el acueducto industrial, o sea, las canales de conducción, hasta las albercas que constituyen elementos de depósito de agua de carácter eventual, porque siempre es importante tener la presencia de este elemento para garantizar la continuidad productiva. Y por supuesto no debemos de dejar de mencionar la casa de proceso de fermentación del grano, que es el elemento distintivo que diferencia el cafetal del oriente con respecto a lo que se aprecia hoy en el occidente del país. Cafetales que estuvieron caracterizados por la presencia de toda una serie de componentes, entre ellos los tanques de fermentación asociados fundamentalmente a la casa del procesamiento del café, para una vez que ya este café está fermentado puede desarrollarse la extensión en los grandes secaderos que hoy se evidencian en gran parte de estos asentamientos. Una vez que estos elementos son ya procesados y que comienza a interactuar esta fase final dentro del proceso, comienza a interactuar con la arquitectura que adquiere determinada configuración volumétrica en el conjunto, dígase la tahona o molino del pilar, porque el café tiene que obligatoriamente transitar por este componente para garantizar el descascarado y luego el pulido. Y por supuesto ya en la fase final son almacenados, más bien vinculados a las casas o a los almacenes, que por lo general van tipificando estos elementos. Se puede hablar de una regularidad en la composición de todo este sistema de asentamientos cafetaleros generado por la forma en que se estructuran, por la manera en que desarrollan el proceso productivo, por la manera en que se desarrolla la configuración arquitectónica de cada uno de los componentes del proceso, ya sea los industriales o los componentes domésticos. Hoy por hoy es evidente la presencia de todo un conjunto de ruinas en los asentamientos, en todo el cordón montañoso de la ciudad de Santiago de Cuba, que a partir de la singularidad, la autenticidad y la integridad que tienen cada uno de estos componentes, les permitió a que Santiago pudiera exhibir dentro de la lista del Patrimonio Mundial el conjunto de todos estos elementos
tributario de esta cultura, y por supuesto el paisaje cultural de los cafetales del suroriente de Cuba fueron declarados, o sea, fueron inscritos en esta lista del patrimonio en el año 2000. Como nos ha explicado en el programa nuestra invitada Lourdes Rizo, Santiago tiene una impronta francesa muy profunda. Podemos apreciarla en la calle Gallo, en el Tibolí, en la Gran Piedra, en general en los cafetales franceses, una impronta que tiene más de 200 años.